Buenas. Bueno, hoy estamos en el segundo capítulo de este ciclo que son nuestras plantitas que nos sanan el alma y hoy vamos a estar hablando de un tema que siento que hace mucho, sigue el hilo un poco de lo que hablamos la semana pasada, que estuvimos hablando de las máscaras que utilizamos muchas veces para ser amados, para ser aceptados, para ser incluidos, para ser respetados y cómo vamos adoptando formas de ser y adoptando cualidades o adoptando formas de mostrarnos en el mundo que en realidad no nos pertenecen, no tienen que ver con nuestra autenticidad, no son quienes somos realmente. Y detrás de eso también se empieza a generar mucho em, una cuestión que tiene que ver con que, bueno, según cómo nos dijeron que éramos aceptados y según cómo nos dijeron que éramos dignos de ser amados, de la misma manera aprendemos nosotros también a aceptarnos y a amarnos, ¿no? Entonces, cuando partes nuestras son rechazadas desde la afuera, em, muchas veces nos lleva a nosotros rechazarlos nosotros mismos, cuando nosotros adoptamos máscaras y cuando nosotros adoptamos formas de ser que no son las que somos genuinamente, lo estamos haciendo desde nuestra propia creencia de que eso que somos no es digno, no es merecedor, no es valioso, no es apto de estar y existir en el mundo. Entonces empezamos a crear estas máscaras y empezamos a ser de formas que no son las que somos auténticamente. Y esto que empezamos a ver desde la afuera se espeja obviamente en nosotros mismos y empezamos a desarrollar autocrítica, empezamos a desarrollar juicio, empezamos a querer estarnos transformando todo el tiempo. Entonces, bueno, siguiendo un poquitito el hilo de esto de las máscaras que hablábamos la semana pasada y de cómo la pimienta negra nos ayuda a hacer caer todas esas máscaras que no nos representan, que no somos realmente. Hoy vamos a estar hablando de la autoaceptación. Vamos a estar hablando de este proceso en el cual a mí me encanta y me parece hermoso y creo que es disparador de un montón de transformaciones y un montón de cosas que vamos haciendo en nuestra vida, en nuestro proceso de autodescubrimiento y en nuestro proceso de sanación y en nuestra conexión espiritual. La autoaceptación creo que es un gran disparador de procesos y creo que es una pata fundamental de muchas de las cosas que nos llevan a nosotros a estar en un estado de bienestar, en un estado además de permitirnos lograr una expansión y un crecimiento, ¿no? Si nosotros no podemos estar en nosotros mismos, ¿cómo podemos intencionar avanzar hacia algo más? ¿Cómo podemos intencionar una transformación? ¿Cómo podemos intencionar un crecimiento? ¿Cómo podemos intencionar una expansión? ¿No? De la única manera en la que podemos avanzar hacia adelante y ni hablar de estar bien en nuestro presente es autoaceptándonos, ¿no? Pudiéndonos habitarnos por completo. La autoaceptación tiene que ver con eso, con una capacidad de habitarnos por completo, con todos los aspectos que tiene nuestro ser, con los aspectos más luminosos y con los aspectos más oscuros, con las cosas que son más aceptadas por las personas que están afuera de nosotros y por las cosas que quizás no, por las cosas que nosotros mismos muchas veces juzgamos o pensamos que tienen que ser distintos, quizá por lo que nos dijeron desde afuera, quizá por cómo vemos a otras personas o a otros entornos y no nos permitimos a nosotros mismos poder expresar lo que realmente somos, que no sabemos ni siquiera hacia dónde nos puede llevar. Yo creo que también muchas veces cuando toda esta dualidad mental que tenemos los seres humanos de como el bien y el mal, que hablábamos también un poco de eso
la vez pasada y que creo que también es un pensamiento que como rige un montón todas las formas que tenemos de ver el mundo y todas las formas en las que nos tratamos a nosotros mismos y en las que entramos en contacto con nuestras emociones. em, Se da todo siempre este proceso de comparación, ¿no? Entonces, em, me comparo con algo que veo afuera o tomo una referencia de algo que veo afuera y considero que esa es la manera bien o correcta de hacer o ser de determinada manera y me olvido de que en la autoaceptación se da un proceso de descubrimiento que es súper novedoso porque somos seres únicos, somos seres que no existe otro ser exactamente igual a nosotros. Cuanto más nos podamos autoaceptar a nosotros mismos, más podemos abrirnos a la novedad de recibir qué es lo que somos, porque estamos además continuamente en un proceso de autodescubrimiento de ver quiénes somos realmente, ¿no? La vida además consiste en eso, porque el mundo se va transformando continuamente afuera nuestro y adentro nuestro nos empezamos a transformar también. Entonces hay un constante movimiento, hay una constante transformación del afuera y de nosotros en los que nos estamos autoconociendo todo el tiempo, nos estamos viendo de nuevo con nuevos ojos todo el tiempo, nos estamos descubriendo todo el tiempo en quién soy hoy. No soy la misma persona que ayer, que anteayer, que la semana pasada, ni hablar que el año pasado, ni hablar que hace unos años atrás. Entonces, yo creo que la autoaceptación, y ahora les voy a contar a qué plantita, cuál es la plantita que nos va a asistir en este proceso. La autoaceptación mm, em, viene de ni siquiera tiene que ver con algo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, como que no viene desde un accionar, no viene desde un decir, bueno, me autoacepto, sino que siento que es todo lo contrario a una acción, sino que la autoaceptación es una entrega, ¿no? Es como un aflojar todo el cuerpo y aceptar y recibir eso que es, ¿no? O sea, cuando hay algo que no gusta, hay algo que molesta o hay algo que yo quiero transformar o hay algo que no estoy pudiendo sentir o aceptar, me tensiono, quiero accionar, me pongo tenso, me pongo dura, me pongo, ¿no? Como en querer avanzar hacia algún lugar, en querer hacer alguna transformación, en idear alguna manera de hacer las cosas de forma distinta. La autoaceptación es como una entrega absoluta, es como una absoluta apertura, tiene mucho que ver con abrirme, tiene mucho que ver con dejar que eso que está ahí salga y se muestre y se manifieste, con poder recibir lo que ya es sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. Muchas veces eso es algo que es muy em, ¿no? Como que nos causa miedo o como es algo que nos cuesta mucho hacer, nos cuesta mucho soltar en general todo el tiempo, ¿no? O sea, la, bueno, ya les voy a contar. Estamos hablando de una plantita que nos ayuda a trabajar mucho la aceptación, un aceite esencial que yo uso muchísimo además y que se lo doy un montón a las personas que vienen a hacerse sesiones de registro o perfumes porque me parece hermoso. De hecho, yo misma lo utilizo un montón y es la bergamota. Este aceite, esta plantita que es un cítrico, que ahora les voy a contar un poquitito sobre esta fruta, nos ayuda también a trabajar el control. Eso les quería decir, ¿no? Esta cuestión del soltar, de la apertura versus el control, ¿no? Cuando hay algo que no quiero que sea como es, lo intento controlar, lo intento transformar, lo intento hacer que sea de otra manera, lo intento encauzar hacia otro lugar. Cuando nosotros hablamos de autoaceptación, cuando hablamos de
poder recibirnos a nosotros mismos tal cual como somos y tal cual lo que tenemos realmente adentro, sea algo que pensemos que esté bueno o pensemos que no, se produce este soltar, esta apertura que es todo lo contrario a querer sostener y es todo lo contrario a querer controlar y es todo lo contrario a saber de antemano. Cuando nosotros nos permitimos hacer el movimiento de la autoaceptación, nos estamos abriendo a lo desconocido, nos estamos abriendo a ser capaces de descubrir y recibir cosas que no sabemos muchas veces que están ahí, o que si sabemos que están ahí y no nos gustan y las estamos negando y las estamos intentando transformar y las estamos intentando cambiar, eh, no sabemos qué es lo que nos va a traer realmente eso, ¿no? Un poco lo que decía al comienzo de esto de somos seres únicos, en el Tantra se habla muchísimo de esto, ¿no? De que somos seres únicos. De hecho, también se habla de cómo nuestra constitución de la energía femenina y la energía masculina que habitan cada uno de nosotros es como si fuese una huella digital, ¿no? O sea, no es que es 50% energía femenina, 50% energía masculina, en algún momento podemos charlar de eso también, em, sino que es como que es algo que se va medio transformando, o sea, son distintos tonos de grises y distintas cantidades y se van dando en distintos aspectos de la vida y a su vez eso se va transformando en distintos momentos de la vida, no siempre es exactamente igual y tampoco en los mismos ámbitos siempre es igual. Entonces somos seres únicos, nuestra esencia es absolutamente única y somos como un punto fundamental en el tejido de la creación y de la existencia. Y eso que somos, en todo lo que somos, es absolutamente fundamental para el funcionamiento del todo, para la armonía del todo. Si nosotros, si lo pensamos, por ejemplo, en un ámbito familiar, ¿no? En un ámbito eh, de nuestra red más cercana, ni hablar de toda la existencia, porque también, ¿no? Como que somos en distintos niveles y en distintas dimensiones de existencia y de colaboración hacia el todo, ¿no? Entonces, como nuestra existencia tiene un impacto a nivel em, inmediato, que es nuestro entorno más inmediato, tiene un impacto también en un nivel un poquito menos inmediato, que puede ser, no sé, las instituciones en las que estemos, o puede ser en la ciudad donde vivimos o el pueblo donde vivimos. em, Después tiene que ver con la región en la que vivimos, tiene que ver con el planeta, o sea, todos estamos en absoluta cooperación siempre dentro de este tejido y somos un punto que es único y fundamental. Y si nosotros podemos estar y ser exactamente lo que realmente somos, em, ayudamos al buen funcionamiento de todo, porque en realidad nuestra existencia está acá para algo, digamos. Existimos y somos de la manera que somos por una razón, porque de algún modo estamos siendo ese puntito que está sosteniendo cierta parte del tejido. Entonces es importante que podamos ser lo que somos, ¿no? En cuanto más nos podemos permitir ser lo que somos, más armonía hay en nuestro entorno y más todos los demás pueden ser lo que son y más armonioso empieza a ser el conjunto. Cuando nosotros nos podemos autoaceptar, em, nos lleva a la autoaceptación, primero nos lleva a como algo inmediato que es el amor propio, ¿no? Siempre empezando desde uno y además sabiendo que como es adentro, es afuera. Entonces toda transformación que hagamos siempre la vamos a ver internamente y la vamos a ver también afuera. Entonces, cuando nosotros somos capaces de autoaceptarnos, ¿no? Empezamos a vernos a nosotros mismos con ojos de amor, porque empezamos a ver que no esas cosas que quizás juzgábamos o esas cosas que quizás pensábamos que tenían que ser distintas o esas cosas que quizás ni siquiera nos estábamos permitiendo manifestar y expresar
en realidad son cosas importantes y en realidad son cosas que en definitiva no hacen daño, no hacen mal ni a mí ni a mi entorno y que al mismo tiempo permiten el desarrollo de otras partes mías que quizás sí yo las acepto y que quizás sí me gustan y quizás sí son aplaudidas por mi afuera, entonces las tengo aceptadas o sí son cosas que yo mismo he sabido valorar de mí misma pero que también requieren de estas otras partes, ¿no? Porque soy un conjunto, soy todo, digamos, como que no somos pedazos aislados, sino que son un todo de partes en cooperación, aspectos de nosotros mismos que se van como asistiendo mutuamente y que muchas veces el reprimir parte de nosotros y el no aceptar parte de nosotros empieza a impactar en esas otras partes que sí aceptamos y que sí queremos que crezcan y que se desarrollen y que se expresen y que muchas veces necesitan de estas otras partes también para ser, ¿no? Empezamos a ver esta cooperación interna que hay en nosotros y nos lleva también a un mejor entendimiento de nosotros mismos, el autoaceptarnos. Nos permite movernos de otra manera en el mundo, nos permite también reconocer otras formas de habitar el mundo desde estos otros lugares que quizás no veníamos aceptando y no veníamos permitiendo expresarse y que nos empiezan a mostrar y a abrir puertas y a mostrar maneras de ser y estar y de habitar el mundo que no estábamos sabiendo, ¿no? O sea, cada una de nuestras partes tiene algo muy lindo para mostrarnos y para traernos y para ayudarnos a estar. Entonces, cuando trabajamos nosotros con nuestra autoaceptación, em, vamos a trabajar la bergamota, que es el aceite que le estaba contando que es el que nos ayuda a trabajar la autoaceptación. Lo que nos hace principalmente es soltar, si nosotros observamos nuestros pensamientos, el yoga nos ayuda mucho a eso, ¿no? A poder observar nuestros pensamientos sin entrar en nuestros pensamientos, ¿no? El yoga y la meditación nos ayuda a ponernos de observadores. Cuando nosotros empezamos a practicar el ser observadores de nuestros propios pensamientos sin entrar en nuestros pensamientos, empezamos a ver, podemos ver si es que tenemos tendencias a tener pensamientos de crítica y de autojuicio con nosotros mismos, ¿no? Quizás antes de hacer algo, a lo mejor una parte, una parte mía que sí me gusta, que sí se quiere expresar, que sí la tengo integrada, de repente, no sé, tiene el pulso de hacer algo, pero aparece como mi juicio, mi autocrítica y empieza a como entrar con un pensamiento, tener una crítica, hacer una observación no amorosa, ¿no? Y entonces esta parte, que es lo que le decía, ¿no? Como nos empezamos a cooperar a nosotros mismos internamente, em, termino no quizás pudiendo expresarme totalmente de la manera más genuina, auténtica y hermosa y transparente por mi autocrítica, por mi autojuicio. Eso me lleva quizás a, no sé, una frustración porque no pude lograr lo que quería lograr o no pude hacer lo que quería hacer y no me doy cuenta de que quizás soy yo misma, soy yo mismo que me estoy como poniendo juicios que obviamente si yo estoy por accionar en algo y me empiezo a decir cosas feas con respecto a eso, y mi accionar ya no va a ser con el mismo pulso con el que hubiese sido si yo no me hubiese dicho cosas enjuiciosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos mucha autocrítica hacia nosotros mismos, mucho juicio, mucho autoexigencia, ¿no? La autoexigencia también viene mucho de la autocrítica, del no ser valioso,
¿no? Cuando aparecen todos estos pensamientos de ser indigno de amor, ser indigno de recibir, ser indigno de lograr, ser indigno de hacer cosas, eh, de no, pensamientos de no ser valioso, pensamientos de no ser suficiente, pensamientos de no ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capaz, lo suficientemente lindo, lo suficientemente bueno, ¿no? También aparece mucho esto del pensamiento de no soy bueno, soy malo, ¿no? Entonces hay cosas, tengo que dejar de hacer tanto porque soy malo, ¿no? O soy mala, entonces me reprimo de actuar, me reprimo de expresarme. Cuando encontramos todas estas cuestiones adentro nuestro, la bergamota nos ayuda un montón a trabajar la autocrítica, el autojuicio, el autoestima, y eso nos empieza a dar un montón de capacidad de avanzar, ¿no? Capacidad de ser y ni siquiera es como un pulso así, como ya vamos a ver otras plantitas que sí parece que nos ponen como un cohete que nos hace accionar. em, pero sí, la bergamota nos pone en movimiento y nos ayuda muchísimo a entrar en estados de bienestar y de relajación. La bergamota, que es una fruta, un cítrico es originario de Italia. El aceite esencial de bergamota se hace a través de la em, presión en frío de la cáscara de la bergamota. Esta es una plantita que requiere como unas condiciones muy especiales de clima y de suelo para crecer. Entonces es una planta que se la encuentra o puede replicarse en muy pocos lugares. Leí por ahí de que acá en Argentina, en Tucumán, se pudieron es, cultivar plantitas de bergamota. Em, la cuestión es que esta es una plantita, un cítrico que tiene la cualidad, siempre los cítricos son muy activadores, ¿no? Ya vamos a ir viendo otros cítricos y la bergamota tiene esta cualidad de que nos activa y nos pone en movimiento, pero al mismo tiempo nos relaja. Es el único cítrico que relaja el sistema nervioso, que yo les decía también como tiene esto, la autoaceptación tiene esta cosa de entrega, ¿no? O sea, es como todo lo contrario a la lucha, todo lo contrario al accionar, es todo lo contrario al avanzar, es una energía femenina de, de soltar, de abrirme, de aceptar, de que simplemente sea, ¿no? Y de que las cosas me tomen y existan y sean y vivan en mi cuerpo y se expresen y se manifiesten, ¿no? Como esta cuestión también de un poco volverme canal de lo que es y permitir que eso sea y se exprese y permitirme ver qué es lo que eso trae luego de que se mostró, luego de que se expresó, que es todo lo contrario al control, ¿no? La bergamota se utiliza mucho también cuando estamos en estados depresivos, en estados de mucha tristeza, cuando estamos atravesando algún duelo o cuando, no sé, estamos atravesando una enfermedad o tenemos un diagnóstico de algo o hay alguna situación muy difícil en nuestra vida. La bergamota nos ayuda muchísimo a reconectar con la alegría, con esa capacidad de reconocer que la vida es algo lindo, ¿no? Con esta cuestión de poder seguir viviendo, de poder confiar, de poder aceptar, de poder entregarme y mantenerme viva y vivo y despierto en ese proceso. Em, Se dice también que la bergamota tiene muchos poderes espirituales y psíquicos que se utiliza mucho para trabajar con los sueños y para trabajar con visiones. Se dice también que es un purificador muy grande de
cuando tengo alguna energía densa pegada o cuando tengo algo muy denso que está en mi campo que no me permite ser y estar y expresarme, la bergamota ayuda a hacer esas limpiezas, ayuda mucho a limpiar emociones negativas, que es un poco lo que veníamos también hablando, ¿no? Como sacar, em, yo siempre digo, sobre todo cuando tenemos en las formaciones de registro que hicimos el año pasado, charlamos un montón de esto. Aparece mucho siempre la pregunta de las entidades negativas, ¿no? ¿Qué son las entidades negativas? Y bueno, yo tengo ahí toda una cuestión y toda una búsqueda y todo que en algún momento voy a compartir con respecto a eso, pero algo que siempre yo digo cuando me preguntan sobre esas cosas es le tenemos miedo muchas veces a como una entidad, como que si va a venir un espíritu externo a tomarnos y a como si fuese algo de afuera, ¿no? Y en realidad esas eh, entidades están en nosotros todo el tiempo y nosotros le estamos abriendo la puerta de nuestra casa, de nuestra mente y de nuestro corazón todo el tiempo en pensamientos horribles, a formas de ser mismo con nosotros mismos horribles, en hábitos horribles, en formas de hablarnos horribles, ¿no? Entonces, bueno, siento que también esas limpiezas tienen que ver mucho con eso, ¿no? Cuando sacamos estas emociones que son, que nos drenan, ¿no? O sea, que no nos alimentan, que no nos ayudan a avanzar, que no nos ayudan a mejorar, que no nos ayudan a, a expresarnos y a ser mejores y a ser más amorosos, ¿no? Que siempre también a mí me gusta no negar estas cosas. La oscuridad existe, está y forma parte de la vida y está ahí por un motivo, ¿no? El compost, o sea, el cuerpo cuando se muere y se entierra debajo de la tierra y se pudre, eh, se vuelve alimento para que la vida siga existiendo. Entonces, a mí no me gusta desmerecer eh, la oscuridad. Me parece que es algo que forma parte de la vida y de nuestra existencia, está ahí y también somos eso. Em, y sí, creo que es importante reconocer y saber en qué lugar puede estar y qué es lo que se puede hacer con eso, ¿no? Entonces, como hay formas de poder entrar en contacto también con estos pensamientos autocríticos o con estas emociones o sensaciones que tenemos que no son amorosas hacia nosotros mismos y las podemos transformar, o sea, las podemos volver combustible de nuestras transformaciones, de nuestros procesos. Entonces, la bergamota es un aceite súper mega mil hermoso, a mí me encanta, yo lo utilizo un montón. Voy a chusmetear acá un poquito mis apuntes para ver si hay algo que me estoy olvidando. Bueno, la bergamota también ayuda a em, procesar sentimientos y emociones que también, ¿no? Como iras o enojos, nos ayuda cuando estamos muy irritables, nos ayuda cuando estamos con alguna sensación molesta. Em, ya les dije que trabajaba, ayudaba al trabajo con los sueños y nos ayuda también a abrirla, a potenciar nuestra intuición, que también tiene que ver con la autoaceptación, tiene que ver con el poder escucharnos. Si nosotros fragmentamos las partes nuestras que escuchamos y aceptamos, es muy difícil entrar en contacto con la intuición, que es un trabajito re profundo que se puede hacer y que capaz que el domingo que viene nos vamos un poquitito para ese lado. Em, Después a nivel físico, la bergamota es muy buena para la piel, es muy buena para las pieles grasosas o cuando tenemos acné, nos ayuda muchísimo con dolores musculares, nos ayuda mucho cuando tenemos dolor de cabeza, nos ayuda, es antibacteriano, es antiséptico, es relajante, como les dije, entonces también nos ayuda como a
cuando necesitamos descansar o cuando tenemos el cuerpo tensionado. También ayuda al sistema digestivo. Tiene que ver con una energía em, como de esta cuestión de soltar, de procesar, de digerir, que también tiene, ¿no? Como la autoaceptación también está un poco eso, ¿no? Como la digestión, qué es lo que podemos digerir, cómo lo digerimos, qué hacemos con eso que está ahí, ¿no? Como, porque si no aceptamos las cosas, como que no las podemos ni expulsar, ni integrar, ni nutrirnos de eso, ni nada. Entonces, em, está como todo así bastante conectado. Entonces, les voy a contar en qué perfumitos yo los utilizo los perfumes del Portal. Yo uso mucho este aceite, a mí me encanta mucho, nos ayuda muchísimo también a trabajar la aceptación de nuestro cuerpo. Hay otros aceites también que nos ayudan con eso, que ya vamos a hablar en algún momento, a meternos con la parte más corporal, que hay varios aceites que trabajan mucho el cuerpo, pero la bergamota tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el poder aceptarnos en todos nuestros aspectos visibles y nuestros aspectos invisibles, pero nos desarrolla mucho nuestro amor y nos activa mucho el corazón y entonces yo lo usé, la bergamota está en nuestro perfume de amor incondicional. Nuestro perfume de amor incondicional tiene bergamota, em, tiene geranio, tiene canela y tiene rosa. Ya hablaremos en algún momento de esos otros aceititos. Y el amor incondicional tiene esto, ¿no? Autoaceptación. Este es un perfume que está orientado a siempre todo lo que hago o cuento o expreso parte de ciertos principios. Uno de ellos es, como es adentro es afuera. Entonces, cuando yo trabajo el amor incondicional, lo trabajo en mí mismo, en mí misma, cuando yo puedo, lo mismo que cuando trabajo la aceptación, si yo me puedo aceptar a mí misma, puedo aceptar también a todos los demás, digamos, no tengo necesidad de que las personas cambien, de que las situaciones cambien, de que las cosas que me rodean cambien, porque todo lo que hay en mi exterior siempre es una extensión de mi campo energético. Yo siempre digo, mi yo no termina acá en esta piel, ¿no? Eso lo vemos mucho en las formaciones de registro cuando empezamos a trabajar con los cuerpos y con la energía. Es todo, o sea, es todo, todo lo que está a mi alrededor también es yo, es una expresión de mi yo y yo puedo trabajar em, ciertas cosas desde el afuera para transformarme a mí misma o desde el adentro para transformar el afuera, ¿no? En lo que tenemos injerencia eh, y no en lo que no, porque no podemos transformar personas, muchas veces no podemos transformar situaciones, pero no sé, me viene un ejemplo, por ejemplo, no sé, en algún momento es algo que yo hago mucho, cuando estoy así como em, muy mental, como muy acelerada, muy colapsada, algo que amo es ordenar mi casa. Y yo sé que, o barrer, por ejemplo, y yo sé que barrer o ordenar la casa, barrer, por más de que yo esté barriendo el piso, yo estoy limpiando todo eso que a mí me está molestando. O ordenar, por más de que yo esté ordenando algo externo, yo estoy ordenando también mi mente cuando estoy ordenando. Entonces, em, todo lo que hay a mi alrededor es una extensión de mí misma, todas las situaciones, y no es para culpabilizarse ni nada de eso, sino como para encontrar la responsabilidad. Em, entonces, si yo me puedo aceptar a mí misma, puedo aceptar a todos los demás, y si yo me puedo amar a mí misma, puedo amar a todos los demás. Osho decía que el amor propio siempre es algo que está como muy mal visto, ¿no? Como que si es algo egoísta, si es algo em,
no como siempre tenemos que ser altruistas y estar como al servicio de los demás y pero en realidad él lo que decía era que si yo puedo amarme a mí mismo mucho, 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 lo que hago es rebalso de amor y ese amor se empieza a esparcir hacia todo lo que me rodea. A mí me encanta eso que dice Osho. Entonces, bueno, este es un perfume que está muy orientado a trabajar el amor en todos sus aspectos, en adentro y el amor también afuera. Pero bueno, la autoaceptación y la aceptación tiene mucho que ver con el amor incondicional. Ya en algún momento vamos a conocer las otras plantitas. Este tiene rosa también, que es otra de las plantas que yo amo. Después, en otro perfumito que está la bergamota, es en florecimiento tántrico. Hoy les contaba, este me puse para, para grabar el videito. Florecimiento tántrico tiene mucho que ver con la expresión de nuestro ser. Florecimiento tántrico tiene bergamota, tiene rosa también, tiene lavanda, tiene melisa y tiene lima. Ay, qué otro cítrico hermoso que también tiene que ver mucho con nuestro corazón. Em, y el florecimiento tántrico tiene que ver con esto de poder expresarme y mostrarme hacia el mundo tal cual soy, ¿no? O sea, como en el Tantra se dice que lo que buscamos con toda la práctica de Tantra es nuestro florecimiento, es como finalmente después de justamente haber aceptado todas las partes de mí, haber integrado todas mis partes, sean oscuras, sean luminosas, sean lindas, sean feas, poder expresar todo eso hermoso que soy, ¿no? Ese es el florecimiento tántrico y este perfume es tal cual eso te hace abrir el corazón, tiene un montón de aceites que trabajan mucho la región del corazón y es como el expresarme totalmente, aparte que es riquísimo, me lleva a esta expresión, ¿no? Y la autoaceptación es eso, o sea, imagínate que si yo me estoy juzgando a mí misma todo el tiempo, ¿cuánto me podré expresar? Nada, poco, a medias, porque me voy a estar midiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, está en este perfume que es riquísimo. Está también, la vez pasada ya hablamos de este que es el yo soy, que también tiene que ver, es una energía que está más orientada a nuestro chakra raíz y está más orientada a entrar en contacto con quiénes somos y con nuestra identidad y con una aceptación más interna, ¿no? Y como con una aceptación más em, primaria de lo que somos. Este perfumito tiene pimienta negra, que lo habíamos hablado la otra vez, y tiene también bergamota, porque nos ayuda a esto, ¿no? A poder integrar todas las partes de nosotros mismos, a poder aceptar todo lo que somos y ser, que esta es de la línea ser, que es del primer chakra. Cada una de las líneas es de un chakra distinto, al revés. Acá tengo los chakras. Bueno, em, tiene que ver con nuestro primer chakra, ¿no? Con ser, una cosa bien primaria de la cual parte y de la cual también yo establezco mis propias raíces, ¿no? Internas y externas también hacia la tierra. Entonces, bueno, este perfumito ya lo hablamos el otro día y tiene bergamota también para que justamente, ¿no? A través de la autoaceptación, también de acuerdo a cómo vamos mezclando los aceites, según con qué otro aceite los mezclamos, va como adoptando distinta energía o pudiendo apuntarse hacia distintos aspectos. Y después también está en nuestro aceitito de digestión, que el aceitito de digestión tiene también hinojo, tiene jengibre, tiene bergamota y tiene menta. Este aceitito nos ayuda, bueno, a la digestión. Esta es de la línea medicina, que son para cuestiones del cuerpo físico. Y en este caso es para cuando hay problemas digestivos.
que los problemas digestivos tienen mucho que ver también con esto, ¿no? Tiene que ver con nuestro accionar, tiene que ver con la aceptación de nosotros mismos, tiene que ver con nuestra capacidad de actuar, tiene que ver con nuestra capacidad de recibir y soltar, porque la digestión es un proceso en el cual nosotros recibimos nutrientes, recibimos lo que sí nos sirve, expulsamos lo que ya no, ¿no? Y esto nosotros lo podemos trasladar también a nuestra vida. Entonces, este es un aceite que es muy bueno para la digestión y este es un aceitito que utilizamos para hacernos masajes en nuestro... Acá estoy grabando para subir los videos del Instagram. Masajitos cuando estamos mal de la panza o cuando estamos con estreñimiento o cuando algo nos cayó mal o cuando hay algo que no podemos digerir o cuando tenemos acidez o cuando tenemos reflujo, nos masajeamos y todos estos aceites nos ayudan a activar y regularizar y optimizar nuestro sistema digestivo. Así que bueno, eso es todo por hoy. Yo la otra vez había dicho, pensé que estos videos iban a durar 15 minutos, 40. Ya este es el segundo, el otro duró más o menos lo mismo. Bueno, hay mucho para charlar. Creo que abarqué todo lo que les quería contar. Les invito a que más allá de que utilicen o no un aceite de bergamota, que es la plantita que hablamos hoy, de reflexionar sobre cuáles son las cosas de mí misma, de mí mismo que no estoy aceptando. Em, ¿Qué es lo que puedo hacer para poder empezar a aceptarme, para dejar de juzgarme? Muchas veces, como les decía, esto de la entrega y el soltar, a lo mejor hay muchas veces en las que simplemente es como el mismo ejercicio que les mencioné la vez pasada. Toma una respiración profunda, la respiración es la primer medicina que tenemos. Eh, Tomo una respiración profunda y simplemente suelto el cuerpo y dejo que sea, ¿no? Y empezar a trabajar un poquitito en integrar y en aceptar esas partes mías que no estoy aceptando y permitirles hablarme, permitirles contarme qué es lo que realmente traen, a qué están ahí, qué es lo que vienen a aportarme y si realmente necesitan seguir existiendo de la manera que están existiendo. Muchas veces cuando no aceptamos cosas ni siquiera tampoco permitimos que se transformen. Entonces por ahí hay cosas que tenemos reprimidas de muchos años y que si las aceptamos también permitimos su transformación y permitimos que se autonutran y se autosuelten a sí mismas. Entonces, bueno, les invito a esta semana. em, a trabajar en aceptarse, a escuchar en su mente cada vez que se dicen algún comentario que no sea muy amoroso, que no venga del corazón y que no sea intencionando para que se sientan bien o cada vez que se escuchan a sí mismos diciéndose cosas que les ponen mal o que les frenan de hacer lo que quieren hacer, simplemente observar y comenzar a ver qué es lo que puedo hacer para aceptar todas esas partes de mí. Y si hay algo que sé perfectamente que estoy negando y que no estoy aceptando, em, te invito a que trabajes en darle un espacio, así sea desde la máxima intimidad con vos misma, con vos mismo, sin todavía mostrarlo al mundo por las dudas, pero permitirte por lo menos verlo vos con tus propios ojos, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que te muestra. Así que muchas gracias, les amo, nos vemos el próximo domingo y no sé todavía qué es lo que vamos a ver en el próximo video, pero quizás me gustaría ir un poquitito por el lado de la intuición, ya que surgió y justo hoy estuve haciendo unos perfumitos que tienen que ver con eso, así que bueno, capaz que vamos por ahí. Les amo, gracias por estar acá, adiós.